Buenas noches a todos y todas, o buenas tardes en algunas partes de nuestra querida Latinoamérica. Damos inicio a nuestra primera sesión de la Escuela Postdoctoral 2023, que busca trabajar en tres cuestiones clave, lo que es la teoría crítica, la cuestión metodológica y la cuestión política de la inclusión. Y en ese marco yo quisiera decir que no existe un consenso sobre cuáles son las estéticas de la inclusión, no existe consenso en torno a su naturaleza política y tampoco en torno a sus dispositivos críticos porque no han sido pensados en profundidad por sus investigadores. Este ejercicio que hemos hecho, llamo ejercicio en términos filosóficos, busca justamente hacer esa producción, ¿no? Y pensar desde nuestros lugares. Por lo tanto, lo que vamos a trabajar el día de hoy con el profesor Donovan Hernández Castellano es justamente pensar esa cuestión de la teoría crítica, pero también cómo podemos producir otros desempeños epistemológicos u otras formas de pensar para relacionarnos con los múltiples objetos de análisis de la educación inclusiva. Bueno, el día de hoy nos acompaña desde México me voy a tomar una licencia a modo emocional y voy a decir que yo lo considero mi amigo, admiro su trabajo, ¿ya? Y el que nos acompaña es el doctor Donovan Adrián Hernández Castellano. Él es mexicano, nació en 1984 y es doctor en filosofía por la UNAM y también realizó estudios de pregrado en el Departamento de Comunicación y Política de esa misma casa de estudios. Es parte del Consejo Académico de la Cultura en Derechos Humanos y es profesor asociado de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como profesor invitado en la maestría de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de su país y ha publicado diversos materiales sobre teoría política, estética contemporánea. Es autor de 5 libros, los más recientes son Arqueología, Arqueologías Urbanas, Topologías Críticas, la dialéctica de la ciudad, en Sigrid Krakauer y Walter Benjamin, El color de la tierra, Crónicas desde la autonomía, en el 2021, y así otros tantos títulos muy interesantes. ¿Qué otros datos podemos relevar del profesor Hernández Castellano? Que, bueno, ha publicado una serie de otros textos críticos y que de alguna manera ha sido también observador invitado en el quinto Congreso Nacional Indígena y tiene un trabajo permanente sobre los derechos humanos. La conferencia del día de hoy que el profesor nos presenta eh, tiene una dinámica. Primero, bueno, el profesor hará su intervención y posteriormente vamos a dar paso a la ronda de preguntas, pero la idea es que las preguntas las podamos hacer a través del micrófono que ustedes tienen disponible. Bueno, bueno, sin más, porque el invitado es Donovan. Donovan, querido, muchas gracias por estar acá y nuevamente agradezco muy amablemente a todos por su paciencia y por conectarse el día de hoy. Querido, adelante. Muchísimas gracias, querido Aldo. También me da gusto que esta percepción de la amistad sea recíproca y es todo un honor estar con ustedes, con todas y todos, todes. El día de hoy también me disculpo por el inconveniente de una modificación de horario porque, bueno, hay situaciones a veces, eventualidades de gestiones que uno no puede escaparse, por desgracia, ¿no? Dentro de nuestras propias dinámicas de trabajo. Pero sin más dilación, y puesto que veo que hay personas que están conectadas desde distintas partes de América Latina, cosa que me emociona mucho, desde Guatemala, El Salvador, Colombia, que yo tengo una relación afectiva también muy importante con Colombia, con Chile, por supuesto, con Argentina, en fin, vamos a tener mucha oportunidad de seguramente poder conversar, ¿no? Entonces, bien, como les ha comentado Aldo, mi idea es hablar unos 30, 40 minutos, como mucho, para poder tener un intercambio, ¿no? Una conversación. Entonces, voy a apagar un momento mi video para que podamos ver la presentación que comparto con ustedes el día de hoy, que es precisamente, a ver si puedo volver la diapositiva. Ustedes me dicen si, eh, listo, si la Ahí pueden ver. está bien, Donovan, solamente habría que ir a la inicial.
exacto. Yo te Sí, aviso cuando llegue ahí, ¿te parece? entonces, listo. Me parece que se está, ¿verdad? Ahí sí, ahí está la primerísima. Perfecto. Muchas gracias. Estaba yo revisándola hace un momento y les di un spoiler sin querer. Muy bien. Pues bien, vamos a hablar de esta temática que es pragmáticas de la verdad y teoría crítica, que me da mucho gusto poner a discusión con ustedes. Es un esbozo de una línea de investigación en la que actualmente estoy trabajando y en la que me gustaría profundizar en el tiempo venidero, en el corto plazo, y ustedes me podrán ayudar a aventar este programa piloto de investigación. Entonces, hablamos de pragmáticas de la verdad y de teoría crítica, y en ese sentido, me parece importante hacer un ejercicio analítico desde mi propio campo de formación, que es la filosofía, con un interés muy acentuado en las cuestiones interdisciplinarias. Y en ese tenor, vamos a hablar de 4 temáticas, fundamentalmente, que son, digamos, en orden digamos, de exposición desde la composición del marco teórico en el que actualmente estoy trabajando hasta sus posibles rutas de aplicación. Y el primer punto es esta pregunta, ¿no? Que seguramente ustedes se habrán hecho, que es, ¿qué se entiende por pragmáticas de la verdad? ¿Qué relación tiene la verdad con la praxis? ¿Qué relación tiene la verdad con la práctica social, política, ética, etcétera, normativa en un sentido general? En segundo lugar, una línea de investigación que yo acabo de cerrar en este año que yo denominé Pragmáticas de la Nación. En tercer lugar, les hablaré de la relación entre estas pragmáticas de la verdad y las comisiones de verdad y una propuesta conceptual en la que me encuentro trabajando, probablemente no solo yo, sino digamos, esto es como un eco de muchas discusiones que han tenido lugar, tanto en México como en nuestras propias latitudes, que es la problemática de la justicia en relación a la cuestión forense. Y por último, en cuarto lugar, una pregunta que sin duda nos tendrá en vilo el día de hoy, que es esta. ¿Qué puede aportar la teoría crítica? Visiones normativas. La foto que ustedes ven aquí, pues es una foto clásica, famosa, importante, en donde el escritor argentino Ernesto Sábato entrega el informe Nunca Más, el informe de la CONADEP, de la Comisión Nacional para la Desaparición bueno, para la desaparición de personas, ¿no? Durante la Junta Militar de Videla del 76, y en este proceso de justicia transicional, de la transición de la dictadura a un modelo, digamos, liberal, democrático, representativo, esta conformación tanto de la CONADEP como del informe han tenido, si bien lugares polémicos como de enunciación, ha sido sin duda un documento fundamental que ha marcado también toda una línea, toda una narrativa y toda una metodología de trabajo que sin duda es fundamental seguir cuestionando e indagando en torno a ella. Entonces, pues bien, mi conversación tiene que ver con estas problemáticas. Si les parece bien, vamos a abordar el marco teórico, como decíamos, desde el cual estoy trabajando, ¿no? Y en ese sentido, sin duda, como decíamos, pues la primera pregunta es, ¿qué queremos decir cuando hablamos de una pragmática de la verdad? Porque no es un concepto nada obvio, ni para nada transparente, al menos no lo es dentro de la historia de la filosofía, y vale la pena hacer una serie de precisiones y de matices. Por una parte, el surgimiento del pragmatismo se suele concebir como parte de la filosofía del siglo XIX y siglo XX en el mundo anglosajón, en el mundo angloparlante, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos y en general en la esfera de influencia de la Commonwealth. En ese sentido, nombres como los de Charles Sanders Peirce, el fundador de la semiología, de la semiótica en Estados Unidos, John Dewey y William James, sin duda conforman 3 grandes referentes dentro de la tradición pragmática. Hoy podríamos añadir muchos otros, entre ellos, por ejemplo, Richard Rorty, John Searle, el propio Austin y la teoría de los actos de habla, por ejemplo, ¿no? Y hablaremos de ello en un momento más. Pero
Lo que distingue al pragmatismo como postura filosófica consiste básicamente en la siguiente tesis, que una teoría no tiene valor por los supuestos metafísicos que comparte, sino más bien tiene valor en la medida en que sus postulados se pueden aplicar para resolver un problema concreto en la práctica. Dicho de otra manera, el pragmatismo es una postura filosófica que consiste en buscar aplicación, viabilidad para resolver cierto tipo de problemáticas de cuño social. Así, por ejemplo, una visión pragmática en la política no estaría necesariamente interesada, por ejemplo, en preguntarse por la naturaleza del Estado o del derecho o de estos instrumentos, sino que estaría más bien interesada esa postura por preguntarse qué problemas podemos resolver con estos postulados teóricos. En ese sentido, una postura fuerte en el pragmatismo, como la que defenderá Richard Rorty en nuestros días, es que para actuar no necesitamos de supuestos verdaderos, necesitamos de principios praxeológicos, que es distinto. Y en ese sentido, el pragmatismo se ha ocupado mucho de la cuestión de los efectos a los que dan lugar las teorías. Aunque la postura anglosajona tiene esta característica de estar poco interesada en la especulación, estar poco interesada en, digamos, la dinámica conceptual y en poder pensar campos de aplicación para los postulados en la teoría, la postura del pragmatismo dentro de los llamados estudios del giro lingüístico han sido de muchísima utilidad. Cuando hablamos del giro lingüístico, esta es una tesis es una tesis de Richard Rorty, ¿no? Justamente hablamos de giro lingüístico para, digamos, caracterizar ciertas etapas o ciertos estilos en la manera de hacer filosofía. Así, por ejemplo, el problema de la filosofía antigua habría sido el de la relación entre la unidad y la multiplicidad. El problema de la filosofía moderna habría sido el de el sujeto de conocimiento fundador de sentido, ¿no? Con Kant, con Hegel, resulta muy claro. Digamos, con el idealismo alemán es bastante claro, ¿no? De Descartes a Hegel esta sería la corriente. Por otra parte, el giro lingüístico lo que nos viene a decir es que la mayoría de los problemas filosóficos clásicos se comienzan a resolver a lo largo del siglo XX a partir del lenguaje. Y en ese tenor, una de las posturas más importantes, sin duda, es la que defiende un filósofo austriaco como Ludwig Wittgenstein, representante de la llamada filosofía analítica del lenguaje, pero que tiene sin duda una serie de postulados de alto interés para nuestras consideraciones. ¿Cuáles son los postulados fundamentales de Wittgenstein? Se suele distinguir entre dos posiciones filosóficas de Wittgenstein. El primer Wittgenstein, como se le suele llamar, es el defensor del Tractatus Logico-Philosophicus. Digamos, Wittgenstein ha sido un filósofo muy sui generis en la historia de la filosofía moderna, contemporánea, porque no tiene una formación filosófica, es decir, él no hizo la carrera de filosofía en las universidades alemanas durante el periodo de entreguerras, sino que estudió ingeniería y a partir de su formación matemática se interesa por los problemas lógicos en los que, digamos, estaban trabajando gente como Bertrand Russell y Whitehead en Inglaterra y gente como Frege en Alemania. Wittgenstein, un pensador de origen judío y austriaco, lo que supone, como ingeniero, es que es posible solucionar los principales problemas de la filosofía si hacemos un análisis lógico del lenguaje. Y en ese sentido, el primer Wittgenstein, muy complejo, lo que va a defender es una descripción, una caracterización del mundo que equipara el modo de ser del mundo al modo de ser del lenguaje y que encuentra en la lógica el punto de conexión entre ambas entidades. Sin meternos mucho a profundidad en esta primera filosofía, porque no es nuestro centro el día de hoy,
Wittgenstein, en sus posteriores reelaboraciones de su pensamiento filosófico, va a dar un par de pasos hacia atrás y decir que su primera tesis era demasiado ambiciosa y que tal vez sea necesario no solo describir la forma lógica del lenguaje, sino dar cuenta de los usos y los actos dentro de los cuales el lenguaje está inserto. De ahí que, en un sentido muy importante, Wittgenstein sea un gran representante del pragmatismo dentro de la filosofía del lenguaje del siglo XX. Para este segundo Wittgenstein, el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas, va a sostener una serie de tesis que son relevantes para nuestro marco. La primera tesis importante es que el significado, para el segundo Wittgenstein, el significado solo existe en función del uso que le dan los hablantes a una lengua. De ahí que la lengua sea una cuestión de práctica, de uso, de acción, más que de forma lógica. Y en segundo lugar, relacionado con este primer postulado, para aprender un lenguaje, no basta con aprender su gramática, su morfología, su sintaxis, sino que hay que comprender que todo lenguaje, en tanto que una forma de vida social, se ve inmerso siempre en determinados juegos del lenguaje, como los va a denominar Wittgenstein. Así, en ese sentido, tanto los usos del lenguaje que hacemos en la vida cotidiana, como los usos especializados que hacemos del lenguaje en la academia, en el derecho y en otras esferas de la vida profesional de nuestras sociedades, serían también juegos del lenguaje. La serie de prácticas que llevan a cabo los abogados, los fiscales, los clientes, las instituciones implicadas en la impartición de justicia en cada sociedad, serían un juego de lenguaje en particular, porque obedece a una serie de supuestos, a una serie de claves que derivan más de la praxis social que de un fundamento lógico. Y en ese sentido, ¿no? Si somos congruentes con este postulado, podríamos darnos cuenta de que la manera en que en nuestras sociedades nos acercamos a la problemática de la verdad, por ejemplo, en las ciencias sociales, en las humanidades y en las ciencias de la naturaleza, también depende de una pragmática del lenguaje, también depende de un juego de lenguaje en el que esté inserto. Wittgenstein pone el ejemplo de la construcción. Él lo que nos dice es que cuando estamos en el campo de, digamos, donde los albañiles están trabajando bajo la supervisión de un arquitecto y tienen un jefe albañil, ¿no? Cuando alguien le pide a una persona dentro de la construcción, pásame la cuchara, no se están refiriendo evidentemente al utensilio que usamos para comer potajes o brebajes, sino que se refiere justamente a esta paleta con la que se hace la mezcla del cemento para poder, digamos, fijar los tabiques, etcétera, ¿no? Entonces, las palabras significan en función del uso y, sobre todo, del juego del lenguaje en el que están insertas. Esto nos lleva a la conclusión que todo juego de lenguaje es como tal una forma de vida. Es decir, que no se puede estudiar el lenguaje aislado de la forma de vida social en la que está implicado. De esta tesis, que fue verdaderamente importante, surgió lo que podríamos llamar el giro francés a la pregunta pragmática por los juegos de lenguaje. Y esto es algo que caracteriza al trabajo de el gran pensador crítico Michel Foucault, entre otras cosas porque, y esta es una tesis que estoy defendiendo en mi libro más reciente, que se llama así Juegos de Verdad, lo que yo sostengo es que Michel Foucault debería de ser considerado como un filósofo analítico, que sería casi una especie de segundo Wittgenstein, no en el sentido de que esté interesado en continuar las tesis de Wittgenstein, pero sí en el sentido de que para Foucault lo que es determinante para analizar ciertas prácticas discursivas, como las de las ciencias sociales o como las del mundo jurídico en general, para atender a esos juegos de lenguaje debemos atender a la manera en que dentro de esos saberes, dentro de esos discursos,
Dentro de esas relaciones sociales que se basan en el intercambio enunciativo, deberíamos de prestar atención a los juegos de lo verdadero y lo falso, que se establecen no en términos lógicos, sino en términos de juegos de lenguaje. Y así es que Foucault, interesado por hacer esto que él llama una arqueología del saber o una genealogía de las relaciones de poder, en su última etapa, es decir, en sus cursos a partir del 76, 77 en adelante, lo que le va a interesar a Michel Foucault es hacer el análisis de los discursos a partir de dos cuestiones, de dos consideraciones mayores. La primera es hacer un rastreo de lo que él denomina problematizaciones. Una problematización no es algo que Foucault haga metodológicamente, sino que una problematización es algo que una sociedad en un momento determinado hace para producir ciertos objetos, ciertas entidades que existen a través del discurso y que por lo tanto, digamos, nos podemos empezar a plantear como un problema alguna realidad social, alguna práctica social que antes no lo era. Un ejemplo muy simple. Ahora que hablamos, por ejemplo, de las éticas del cuidado o del cuidado como una cuestión importante en la distribución de, así llamemos, roles de género dentro de nuestras sociedades, que es ciertamente una distribución inequitativa en la medida en que la mayor parte de las labores de cuidado recaen su peso sobre las mujeres y no sobre los hombres, digamos, a partir de esta estructura inequitativa de relaciones de género, el cuidado se ha convertido en un problema para nuestras sociedades. Nosotros hemos llegado a problematizar la cuestión del cuidado como un asunto político y como un asunto ético relevante, cosa que no había pasado en el siglo XIX y en el siglo XVIII, o no de la manera tan fuerte y tan importante como ha llegado a ocurrir. El hecho de que el cuidado se haya convertido hoy en un campo de discusión de lo más relevante a nivel global, nos muestra que hay, en primer lugar, una problematización de las labores de cuidado y, en segundo lugar, que el cuidado como tal emerge como una positividad dentro de nuestras prácticas discursivas contemporáneas, quiero decir, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta de Foucault no es si esto, digamos, la cuestión del cuidado es verdadera o falsa, sino más bien la pregunta de Foucault es dentro de qué juegos de lo verdadero y de lo falso está inserto el sujeto, las posiciones de sujeto que discuten en torno a esta nueva positividad que podemos llamar cuidado, por ejemplo, ¿no? Pero podríamos pensar en muchas otras. En ese sentido, estos juegos de lo verdadero y de lo falso son precisamente una serie de reglas, de ordenamientos discursivos, de prácticas institucionales, reguladas por una comunidad, digamos, no solamente reguladas por una comunidad, sino también reglamentadas por una serie de instituciones que permiten la circulación de los enunciados, como es, por ejemplo, el caso de revistas indexadas, de libros dictaminados, de propuestas colectivas de publicación, por poner ejemplos que no son asequibles, ¿cierto? Entonces, estos juegos de lo verdadero y de lo falso son ordenamientos que solamente tienen sentido al interior de ciertas prácticas sociales que tienen un periodo histórico de vigencia y que sin duda se han transformado a lo largo del tiempo. Y para Foucault, de manera muy general, hay dos tipos de regímenes de lo que ahora ya podemos denominar veridicción. ¿Qué es esto de la veridicción? ¿No? Veridicción es un neologismo que inventa Foucault del francés, ¿no? Dire vrai, de veridiction, que quiere decir los discursos que tienen pretensiones de verdad, como es el caso de las ciencias sociales, de las humanidades, entre otras formaciones del discurso. Y en ese tenor, ¿no? Todo discurso que tiene pretensiones de verdad se puede distinguir entre dos tipos de régimen de discurso, dos tipos de régimen de producción de enunciados. El primero sería el régimen demostrativo, el que nos es tal vez más cercano, porque se trata de nuestra práctica cotidiana, ¿no? El régimen demostrativo consiste en la demostración lógica, las pruebas de verificación, los protocolos de investigación, por ejemplo, en psicología, en pedagogía,
en las humanidades también, ¿cierto? Es decir, se trata de regímenes en donde el acceso y la producción de la verdad forman parte de una autorregulación de comunidades de indagación, vamos a decir así, ¿no? Esto es lo propio de las ciencias sociales, esto es lo propio de las humanidades, es lo propio de todo discurso que aspira a superar un umbral epistemológico en relación al del sentido común. Pero además del régimen demostrativo del discurso, está también un régimen mostrativo. Este régimen mostrativo tiene, si me permiten la expresión, una función predominantemente estética, porque de lo que se trata no es de demostrar lógicamente o retóricamente o discursivamente que nuestras inferencias, nuestras proposiciones se derivan consistentemente de nuestras premisas, ¿no? Sino que en un régimen mostrativo de veridicción, lo que tenemos es que una verdad se tiene que hacer visible y reconocible públicamente como verdad. Y este es un punto fundamental para Foucault. Foucault, que ha venido trabajando en esto a lo largo del 75 en adelante, le da un nombre relativamente definitivo a este régimen de veridicción mostrativo, que es precisamente el concepto de aleturgia, que viene del griego alethurgues, que Foucault retoma de uno de los primeros padres de la iglesia, Dion Casio, que inventa este neologismo por digamos, la similitud etimológica entre aletheia, en el griego, que quiere decir verdad, y la palabra liturgues, que digamos es un ceremonial en donde se establece una serie de prácticas regulativas para una comunidad, en este caso una comunidad de fe, ¿no? De tal manera que hay liturgias donde la verdad se hace manifiesta y se debe de hacer públicamente reconocible. Estos procedimientos, esta manera de concebir a la verdad no como lo opuesto de lo falso, sino como lo opuesto de lo oculto, de lo oscuro, de lo invisible, de lo inaudible, esta manera de volver la verdad un dato sensible dentro de la comunidad humana es justamente lo que llamamos aleturgias. Y por supuesto que requiere de una cierta dramaturgia, requiere de una cierta estética, requiere de una cierta vinculación con procedimientos ceremoniales en donde una verdad se hace públicamente reconocible para un foro. El ejemplo que pone Foucault de esto es el de Séptimo Severo, un emperador, un César de Roma, en donde Séptimo Severo, al tomar las funciones políticas que le corresponden como mandatario en el Imperio Romano, manda pintar en el techo, en la bóveda de su palacio de gobierno, manda pintar la constelación que tal como estaba en el día y el año de su nacimiento. Porque a través de esta imagen, digamos, astrológica, lo que Séptimo Severo quiere mostrar a cualquier persona que entre y vea este mural sobre sus ojos, que el destino de Séptimo Severo era ser gobernante. Es decir, más allá de que sea esto verdadero o falso, más allá de la consistencia o inconsistencia de los razonamientos, la aleturgia es una práctica social mediante la cual una verdad se hace reconocible públicamente para la sociedad. Y en ese sentido, la cuestión de Foucault no es preguntarse si eso es verdadero o falso, la cuestión de Foucault es preguntarse cuáles son las reglas de producción de estos enunciados y de circulación de estos enunciados al interior de esta práctica social. ¿Sí? Permítanme un segundo. Muy bien. Una vez dicho esto, ¿no? A partir de esta consideración de las aleturgias, Foucault nos puede ayudar realmente a pensar las ceremonias, las dramaturgias en las que el poder está implicado para hacer mostrar a los gobernados una determinada verdad que sería la verdad de un gobierno, la verdad de la legitimidad de un gobierno, por ejemplo, ¿no? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es lo que he llamado las pragmáticas de la nación. La imagen que ustedes tienen aquí es una imagen de un espectáculo, un show
multimedia que se hizo con motivo de la celebración y conmemoración del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución en México en el año de 2010. Y si ustedes se fijan, acá lo que tenemos es una imagen televisiva, por supuesto, en donde en primer plano tenemos una especie como de fundido, ¿no? Una especie como de imagen con marca de agua, podríamos decir, en donde hacia el fondo tenemos un plano general del Palacio de Gobierno en el Zócalo de México, en la Plaza Central de México, en donde se concentraban los principales poderes de la Nueva España y que en el México independiente, pues, digamos, obtiene como su identidad republicana. Digamos, si vemos este panel, se lo podemos dividir en dos. En el fondo está, pues, este Palacio de Gobierno. En la parte inferior está la masa de espectadores que están contemplando el espectáculo multimedia. Y montado sobre esta imagen del Zócalo en tiempo real, está una imagen de una directora de orquesta, Violeta Parra, si no, bueno, no recuerdo ahorita, no, ya estoy inventando, perdón, luego les digo el nombre de ella, ¿no? Alondra de la Parra se llama, Alondra de la Parra. Esta directora de orquesta, pues conduciendo justamente a una orquesta que está interpretando pues una canción famosa de El Guapango de Moncayo, por ejemplo, ¿no? En un auditorio cerrado, pero que se proyecta para la multitud. Entonces, desenlazan lo que hemos dicho en relación con la aleturgia. Lo que yo he considerado en esta línea de investigación que he cerrado es que así como podemos pensar la manera en que una verdad se representa sensiblemente, visualmente, ante un público, también podríamos pensar que la identidad de la nación se constituye performativamente a través de estos actos de conmemoración pública, a través de estos actos que celebran una identidad a la que irónicamente están produciendo en el momento de celebrarla, ¿no? Y por eso yo diría que así como hay performance del género, según el argumento famoso de Judith Butler, también hay performance de la nación, ¿no? Y es justo lo que sostengo aquí, ¿no? Que así como el género, según nos ha dicho Judith Butler en esta línea de argumentación, así como el género consiste en una serie de actos sostenidos a lo largo de un tiempo social, actos paródicos de la norma de género, ¿no? Podemos afirmar lo mismo de las identidades nacionales. En la medida en que el género, tanto el género como las identidades nacionales son fundantes del sujeto, se tratan de actos paródicos mediante los cuales los sujetos incorporan una serie de significados culturales dentro de la estilización de nuestros cuerpos y de nuestra subjetividad, ¿no? De tal manera que, digamos, más allá de la lectura biologicista o genetista de las naciones, que ya es famosa desde Renan en adelante, ¿no? Yo diría que hay una buena carga de performatividad a la hora de pensar justamente la producción social de las identidades nacionales. Me parece que el caso de América Latina es bastante claro al respecto, ¿no? En ese sentido, hay esta fotografía que les pongo aquí es también de esta misma conmemoración, que es el Coloso del Bicentenario y de la Independencia y de la Revolución, que es un coloso que fue, digamos, leído de maneras muy ambiguas eh, um, dentro de el público que recibió este espectáculo multimedia a lo largo de 2010. Como ustedes pueden ver, en la parte de atrás hay unos edificios, por ejemplo, este edificio que se ve de fondo es el Gran Hotel México, que tiene el penacho de Moctezuma, que ahora está en Austria, y digamos hay una serie de decoraciones y de motivos prehispánicos que hablan como de la identidad indígena, etcétera, ¿no? Y aquí hay, en la parte inferior del penacho, hay unas grecas, ¿no? De las falsas pirámides que hay todavía en buena parte del sureste mexicano. Y digamos, hacia el frente, lo que vemos es la figura del coloso, que aquí ven ustedes. Hacia atrás está la torre latinoamericana y en este lado tenemos el portaestandarte de la bandera
en el Zócalo, de la bandera mexicana, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es un acto en donde se performa, en donde se produce performativamente la identidad nacional, en este caso de México. Lo que fue interesante, y lo digo, digamos, como al margen de mi postura principal, lo que fue interesante en la figura del coloso es que el rostro del coloso era tan ambiguo, o sea, trataba de representar a todos los mexicanos con un rostro relativamente mestizo, con rasgos indígenas, ¿no? Sobre todo como de Morelos, algo por el estilo, que mucha gente llegó a pensar que se trataba como de una representación de Zapata o de Malverde, que ustedes seguramente conocerán como el famoso santo del narcotráfico, ¿no? Cuando los narcos hacen sus acciones criminales, digamos, se amparan en la fe de el santo Malverde. Entonces, claro, ahí había como una serie de, porque estábamos en el mero proceso de la guerra del narcotráfico en México, y había una serie ahí como de, digamos, elementos de interpretación, de política de la lectura que fueron muy importantes, ¿no? Además, mi postura es que en realidad el problema con este tipo de representación es que, digamos, pues sigue siendo una representación falocéntrica, machista, porque pues el cuerpo de la nación está representado solamente con el cuerpo del coloso, que aquí ustedes pueden ver de una manera más clara, ¿no? Y el coloso se movía a través de grúas en este espectáculo. Ustedes pueden buscar el video en YouTube. Bueno, aquí está otra imagen de esto que decíamos, ¿no? La manera en que la verdad de una identidad nacional o la supuesta verdad de una identidad nacional supuesta también se hace visible es algo que podríamos denominar una aleturgia en el sentido Foucaultiano, ¿no? Esto nos lleva hacia el punto para mí central de la conversación del día de hoy, que es la relación de estas pragmáticas de la verdad con las comisiones de la verdad y la justicia forense. Aquí ustedes pueden ver, bueno, las personas de Colombia en un momento más nos podrán informar de mejor manera, pero me parece que ha sido uno de los logos de una de las comisiones de la verdad en Colombia, no sé si de la última, pero al menos me parece que ese ha sido el caso, ¿no? ¿Y cuál es la relación entre la performance de la identidad de género, la pragmática de la verdad y todas estas cuestiones de las que he hablado? Bueno, esta es la parte de mi investigación central en la que yo me estoy abocando principalmente el día de hoy, ¿no? Una vez que ya he pensado la cuestión de las identidades nacionales y la manera en que lo que yo llamaría ciertos actos de la nación están implicados con el problema en México de la justicia restaurativa, sobre todo después de un periodo de violencia tan acentuado como el que hemos tenido y que por desgracia no se ha agotado desde 2006 con la guerra del narco, digamos, una de las problemáticas que me parecen centrales de pensar aquí y en las que me amparo en la experiencia del sur global es justamente el de el lugar y el papel que tiene la verdad para producir el efecto de o bien la reconciliación o bien la búsqueda de justicia con miras a transitar de un periodo de violencia extrema a un periodo de regularidad institucional, que ciertamente, por desgracia, no han sido mayoritarios, como sabemos, ¿no? Pero que, sin embargo, me parece que sigue valiendo la pena insistir en ese punto. En ese sentido, me parece que una de las maneras en que la verdad puede ser mejor pensada como una práctica social dentro de nuestra historia reciente es el lugar que ha tenido las comisiones de la verdad en la producción de testimonio, en la producción de la búsqueda de mecanismos de resarcimiento o de mecanismos de dignificación de las personas que han sido víctimas de violencia extrema en el pasado reciente o que no han acabado. Y en ese sentido, me permito leerles un pasaje de un libro de José Antonio Sánchez, un investigador
interesado en cuestiones estéticas, pero que tiene una pregunta muy interesante sobre la relación entre teatralidad y justicia. La relación entre la manera en que las prácticas de impartición y administración de justicia en tribunales nacionales e internacionales también tiene y presupone una cierta teatralidad que va desde la disposición del espacio, el protocolo de los parlamentos, de las personas que pueden tomar la palabra dentro de ese ceremonial, y por lo tanto el lugar que ocupan la víctima en estas relaciones. Entonces, esta relación entre teatralidad e impartición de justicia no quiere decir, por supuesto, que la estética o el arte sustituya a la praxis política. Por supuesto que no. Pero sí tenemos que aceptar al menos que si Foucault tiene razón en el punto de que hay una determinada aleturgia, una determinada manera ceremonial, ritual, en la cual una verdad se produce y se reconoce socialmente como verdad, sin duda, mecanismos como los tribunales internacionales que juzgan crímenes de lesa humanidad y mecanismos sociales como las comisiones de verdad apuntan a una alta teatralidad que busca poner tentativamente a la víctima en el centro, aunque han tenido diversas modalidades a lo largo de su implementación. Y dice así, por ejemplo, Sánchez: a diferencia de los tribunales mundiales simbólicos, como el Tribunal Bertrand Russell o el Tribunal Popular de los Pueblos, las comisiones de la verdad son instrumentos impulsados por los mismos países en que han tenido lugar las violaciones de derechos humanos como consecuencia de conflictos internos o represión estatal. Pese a que no pueden dictar sentencias, sino recomendaciones, sí tienen una efectividad social y política. Y precisamente por ello su estructura está más definida de acuerdo con las normas del derecho, y entre sus miembros y sus equipos figuran necesariamente abogados o magistrados expertos en derechos humanos, con el fin de que las resoluciones o segúnes puedan ser aplicadas en un marco de justicia restaurativa o transicional. Las comisiones de verdad son, de hecho, instrumentos muy complejos diseñados con precisión, con todas las cautelas legales y avaladas por las Naciones Unidas. Muy bien, entonces la Comisión de la Verdad es un mecanismo social que puede ser, digamos, pensado en distintas estrategias para generar un proceso de resarcimiento en situaciones de demanda, de alta demanda social de justicia transicional o justicia restaurativa. Claramente en Argentina, en Chile y en Colombia, en Uruguay, han tenido una experiencia sumamente relevante en este respecto, ¿no? Retomo algunas de las reflexiones que desde la pragmática del lenguaje ha hecho, por ejemplo, la filóloga y filósofa Barbara Cassin, una pensadora francesa que, digamos, ha tenido mucho vínculo con el trabajo que Alain Badiou ha realizado en su propio recorrido filosófico. Y Bárbara Casson lo que hace es analizar las comisiones de la verdad que fueron implementadas en Sudáfrica. Y ustedes saben que en Sudáfrica ha sido una comisión relativamente atípica en el sentido de que si bien su búsqueda era el resarcimiento de las víctimas, para poder hacerlo ponían a los verdugos en el centro. Es decir, la comisión comandada, encabezada por Desmond Tutu, el famoso, digamos, arzobispo anglicano de la iglesia anglicana en Sudáfrica, generó un mecanismo sumamente agudo que consistía en lo siguiente. La propuesta de Tutu era convertir esta es una expresión que es intraducible, no se puede traducir al español con facilidad, convertir los human wrongs en human rights, porque ustedes saben que en inglés la expresión rights no solamente se refiere a su, digamos, implicación o a la semántica del derecho y de la justicia, sino que también tiene está relacionada con una semántica moral de enderezar los errores, ¿no? Entonces, de alguna manera se trata como de enderezar los errores humanos a partir de los derechos humanos. Esta sería, digamos, una de las traducciones imposibles que la expresión de Tutu resguarda, ¿no? Que estaba en inglés en el informe final definitivo, ¿no?
Entonces, la búsqueda de la Comisión de la Verdad en Sudáfrica es convertir los human wrongs en human rights, convertir los errores humanos en derechos humanos, básicamente, ¿no? Y para hacerlo, Tutu lo que hacía era un careo oral, una exposición oral en donde, dado que la comisión no tenía facultades para juzgar crímenes de lesa humanidad durante la administración del apartheid en Sudáfrica, sí tenía, a pesar de todo, la prerrogativa de, digamos, otorgar la amnistía a los violadores de derechos humanos que se presentaran a ofrecer su testimonio ante la Comisión de la Verdad. Pero para ofrecer su testimonio, Tutu, y por lo tanto para ofrecer una amnistía plena y cabal, la Comisión de la Verdad sudafricana ideó lo siguiente. Para que el ex verdugo accediera a la amnistía plena, que no pudiera ser sentenciado o juzgado por sus crímenes de lesa humanidad, tenía la obligación de hacer dos cosas. En primer lugar, presentarse en la audiencia pública de la Comisión de la Verdad y decir su testimonio, que sería casi una confesión de todos y cada uno de los crímenes que realizó bajo la administración del apartheid y con la impunidad que el racismo de Estado le otorgaba. Pero además tenía que hacer este testimonio de sus crímenes ante los sobrevivientes o los familiares de las víctimas que habían sido violentadas, cuyos derechos habían sido vulnerados precisamente por la administración del apartheid, ¿no? En ese sentido, no todo testimonio era candidato para la amnistía. El testimonio que era candidato para la amnistía tenía que cumplir con el estipulado de que la información que vertiera en esa comisión debía de ayudar a esclarecer otros crímenes. Por ejemplo, dar información relevante acerca de la localización de los restos mortuorios de víctimas del apartheid o información que ayudara a que otros criminales se presentaran ante la comisión para reconstruir públicamente un proceso de memoria, de anamnesis social en torno a la violencia del pasado, porque las víctimas tienen derecho a la verdad. Entonces, la postura de Desmond Tutu en este sentido se relaciona con la cuestión del pragmatismo de la que habíamos hablado, porque en un pasaje del informe, Desmond Tutu dirá que si bien las víctimas tienen derecho a la verdad, no podemos tener acceso a toda la verdad por una serie de razones que van de lo sublime a lo ridículo. Por ejemplo, que el Estado no puede juzgar a todos los crímenes de guerra porque no hay recursos económicos suficientes para juzgar, para montar todos los procesos, porque el sistema judicial queda desbordado por este tipo de situaciones, ¿no? En ese sentido, diría Desmond Tutu que no se puede tener acceso a toda la verdad, sin duda, pero se debe de tener acceso a aquella dosis de verdad, aquel quantum, aquella cantidad de verdad que sea necesaria para la reconciliación de los sudafricanos y las sudafricanas. En ese sentido, el criterio de Desmond Tutu es un criterio pragmático, es el criterio de cuánta verdad se necesita para la reconciliación. Es un criterio que no es absoluto, que no es universal, sino que es más bien como una especie de cálculo clínico. ¿Qué tanta dosis de X se necesita para Y? ¿Cuánta verdad necesitamos para la reconciliación? ¿Cuánta justicia penal necesitamos para el resarcimiento de las víctimas? ¿Sí me explicó? Es una pregunta por el quantum que siempre tiene que ver con un criterio pragmático que, digamos, está atento a las contingencias, a las circunstancias y a los recursos de los que se dispone en el momento.
En ese sentido, la maquinaria ideada por la Comisión de la Verdad, encabezada por Desmond Tutu, es un ejemplo sumamente notable de pragmatismo en el orden de la producción de una aletheia, de una aleturgia, porque, como sea que lo imaginemos, la Comisión de la Verdad es también una dramaturgia en donde una verdad, la verdad del racismo del Estado, se vuelve pública y es reconocible para un foro. De ahí que nos lleva este tema al problema de la justicia forense en la que estoy trabajando actualmente, ¿no? Mis postulados, estos son ya míos, de mi ronco pecho, ustedes me podrán decir qué piensan al respecto y yo se los agradeceré mucho. Estos postulados tienen que ver con ¿qué entendemos por justicia forense? Yo entiendo por justicia forense toda práctica, sea institucional o social, en la que se busca identificar los restos mortales de una persona con miras a romper el pacto de impunidad que hizo posible su desaparición o la vulneración extrema de sus derechos en primera instancia. Muchas prácticas de justicia forense son, por eso mismo, ejercicios contraforenses que actúan armando expedientes para romper la impunidad garantizada por el propio modo de operación del aparato de Estado. En México lo tenemos muy claro en tiempos recientes, ¿no? Esta imagen que les pongo aquí es una imagen muy importante sobre la que han trabajado Thomas Keenan y Eyal Weizman en la Goldsmith University. Es una juxtaposición que se hizo en Brasil cuando se exhumaron los restos óseos de Mengele, el famoso doctor ángel de la muerte de los campos de concentración nazis, y digamos lo increíblemente paradójico de el reconocimiento forense de los restos mortuorios de Mengele es que el protocolo y los dispositivos que se emplearon para ver si la calavera, la osamenta, digamos, era compatible con los rasgos fisionómicos de Mengele en vida, fue esta juxtaposición de la imagen en donde tenemos, ustedes lo pueden notar, una foto de Mengele portando un sombrero con su rostro y su bigote siniestro, ¿no? Y como fondo, nuevamente, tenemos en digamos, en esta juxtaposición de la imagen, en esta como marca de agua, la calavera que embona punto por punto dentro del rostro de Mengele. Este dispositivo y este mecanismo fue, de hecho, el mecanismo, sostienen Keenan y Weizmann, fue el mecanismo en grado cero a partir del cual se genera el protocolo de reconocimiento de víctimas de desaparición forzada en el Cono Sur, particularmente en Argentina. En ese sentido, irónicamente, estos dos autores concluyen que el primer desaparecido fue Mengele, no porque lo haya desaparecido el aparato estatal, sino porque los métodos con los cuales se comienza a hacer como todo el proceso de justicia forense en los casos de Cono Sur ha tenido que ver principalmente con esta osamenta que, como sabemos, pues Mengele murió de vejez en Brasil, por ejemplo, ¿no? En fin, les recomiendo mucho ese libro de Weizmann y de Thomas Keenan, que se llama así, La calavera de Mengele. Y en ese sentido, Eyal Weizmann, que dio paso, que creó la agencia de arquitectura que ahora ha sido mundialmente famosa, la Forensic Architecture, planteó una serie de postulados que me parecen de la mayor relevancia para pensar esta justicia forense desde la visión aletúrgica, crítica que plantea Foucault. Los postulados de Weizmann son los siguientes. Primero, que a través de los edificios y de las ruinas de la violencia estatal pueden servirse, el arquitecto o el equipo interdisciplinario puede servirse para explorar estas ruinas como si fueran sensores de su ambiente social y político. Y en ese sentido, a través de las maquetas, la visualización de datos y otras prácticas cercanas a, digamos, la curaduría en espacios museográficos y museísticos, se puede buscar construir evidencia para los contraperitajes que han sido de utilidad para juzgar crímenes de lesa humanidad.
De hecho, Forensic Architecture es una agencia que obtiene financiamiento tanto de, digamos, asociaciones civiles de derechos humanos como de instituciones culturales que construyen todo un peritaje en torno a determinados ejercicios de violencia, por ejemplo, en Palestina, por ejemplo, en, en Chile han estado, en México han estado, en Colombia han estado, ahí vi una exposición en Bogotá que fue maravillosa, digamos como en relación a las nuevas, recientes violaciones de derechos humanos, y algunos de esos trabajos han servido precisamente para crear expedientes que luego han sido de gran utilidad en tribunales como La Haya, en donde se juzgan crímenes de lesa humanidad. Y en ese sentido, la postura de Weitzman es avanzar hacia una estética investigativa, una estética de la investigación y la presentación pública en el foro de la verdad, es decir, poner en evidencia cuáles son los mecanismos estéticos a través de los cuales la verdad acerca de un crimen de lesa humanidad puede ser públicamente reconocida por los espectadores y los directamente afectados. De hecho, en México, me parece que en Colombia, en Bogotá, ya hay una agencia, en Brasil hay también una con Paulo Tavares, que ha estado trabajando al respecto, y en México está ya trabajando, bueno, está, digamos, conformándose la agencia de Representare, que deriva justamente de personas que se han formado y han trabajado en estos peritajes contraforenses conformados por Forensic Architecture. De hecho, yo estoy en pláticas con el grupo Representare y tal vez en el futuro próximo estemos trabajando en un proyecto interdisciplinario al que, si ustedes están interesados, me gustaría invitarles, por supuesto. Y esto nos lleva a nuestro último punto. ¿Qué puede aportar la teoría crítica en torno a estas situaciones? ¿Qué visiones normativas podemos aportar? Y aquí está una foto de madres buscadoras de sus desaparecidos en México, en el estado de Sonora, un estado del norte de la República. Si bien yo no estoy en condiciones de dar una respuesta definitiva ni definitoria al respecto, sí me parece que puedo contestar desde las líneas de investigación en las que he trabajado. Por una parte está la cuestión del análisis crítico de los discursos, la necesidad de conformación de prácticas de estética investigativa y ejercicios contraforenses, vinculados, por supuesto, con la sociedad civil, con movimientos sociales interesados en la recuperación de la memoria política del pasado reciente, pero al mismo tiempo he tenido la impresión, y no sé si ustedes la compartan, de que una cosa es el trabajo crítico en tanto que un análisis del discurso interdisciplinario con miras al fomento de la justicia forense, como la he llamado, también la podríamos llamar justicia contraforense. Pero además de este ejercicio, que es fundamental, sin el cual no hay garantía de justicia, me parece, y eso es un punto fuerte, argumentar, me parece que cada vez más el pensamiento crítico se ha quedado vacío de postura normativa, en la medida en que le hemos cedido la vocación normativa casi exclusivamente a la teoría política de cuño liberal. Yo he organizado una serie de eventos, aquí ya voy a dejar de compartir pantalla para hablar con ustedes. He organizado una serie de eventos que han tenido que ver con derechos humanos y la verdad es que la mayor parte de las grandes y más importantes pensadoras y pensadores críticos de nuestro siglo, muchos de ellos o muchas de ellas marxistas, no tienen un interés en discutir sobre derechos humanos. Y eso me parece sumamente grave porque hay un gran hueco de parte de la teoría crítica que desde la izquierda está abandonando completamente ese emplazamiento. Yo creo fundamental que intereses cercanos a la justicia social en contra de medidas tecnocráticas, neoliberales, como sea que las llamemos, ¿no?
además de todos los trabajos que ha habido muy relevantes en relación a las prácticas de gobernanza a través de la deuda pública y digamos como todo esto que ha habido en España y en Argentina, que ha sido muy notoriamente trabajado, creo yo que es importante que además de la parte crítica tengamos una postura propositiva, es decir, una postura normativa, como he trabajado con otros grupos y con otros estudiantes, buscando hacer redes, ¿no? Ya sabemos cómo no funcionan los aparatos que imparten justicia. Ya sabemos cómo no. No necesitamos una tesis más para saber cómo los abogados, los fiscales producen impunidad. Lo sabemos. Cada quien conoce muy bien los mecanismos en su país. Lo que no sabemos es cómo sí vamos a implementar la justicia restaurativa, cómo sí podemos impulsar una cultura de derechos humanos que esté completamente demarcada de una gramática neoliberal, por ejemplo, ¿no? Cada vez más técnica y cada vez más alejada justamente de este tipo de problemáticas que en México y en todos nuestros países me parece que compartimos en mayor o menor medida, con sus diferentes modalidades, por supuesto, y con sus diferentes coyunturas, correlaciones de fuerza. Pero creo yo que estamos en un momento en donde la teoría normativa que busque mecanismos y modalidades de implementación está más necesitada de tres condiciones desde mi punto de vista. El primero, para ser operativo, la conformación de equipos interdisciplinarios, interregionales de ser posible. Eso me parece que es fundamental. Compartir distintos expertise desde distintas regiones nos va a permitir avanzar hacia lo que Gayatri Spivak ha denominado un regionalismo crítico, que yo creo que es cada vez más importante en nuestros países del sur global y academias del sur global, por supuesto. Y en segundo lugar, yo creo que necesitamos una teoría política que al mismo tiempo que nos permite postular principios de justicia, en este caso contraforense, que es la que me interesa, digamos, generales, no me atrevo a decir universales, pero sí al menos generales, que no solo sean válidos de manera casuística, sino que, digamos, puedan ser coextensibles a muchos casos del mismo tipo, lo que depende de una estandarización de argumento, digamos, ¿no? Además de postular principios generales para la justicia restaurativa, por ejemplo, o la justicia contraforense, en otra línea, también necesitamos una teoría normativa que tenga mucha sensibilidad con respecto de los aspectos contextuales de la argumentación. Y yo creo que en esa dirección, de maneras muy diferentes y probablemente impulsada por otras necesidades, ha avanzado la teoría crítica de gente como Reinhard Forst en Alemania, que sin ser tal vez un modelo exhaustivo, me parece al menos un punto de partida interesante para reflexionar sobre nuestras circunstancias y condiciones. Y la tercera y última cuestión que me parece como una condición necesaria para el debate en un sentido normativo es que el gran problema que tienen muchas teorías normativas, no sé si ustedes compartan esta opinión, es que en la idealización que toda teoría necesita, no hay teoría sin una determinada idealización, digamos, como de condiciones enunciativas, etcétera. Muchas de las teorías normativas vigentes y más relevantes en nuestra época son teorías que hacen una abstracción verdaderamente fuerte de los contextos y coyunturas de violencia extrema, que en muchos casos pues han delineado y han definido nuestros horizontes políticos de acción, incluso desde la esfera de la sociedad civil, ¿no? Entonces, me parece importante que además de atender a principios generales con apego a coyuntura o aspectos contextuales de argumentación, necesitamos también de una teorización que no haga abstracción precisamente de la violencia política que forma nuestra cotidianidad, para decirlo de manera muy rápida, ¿no? Y como les decía, yo no tengo, digamos, una respuesta, pero me parece que podemos inspirarnos en varios de los insumos que en las teorías normativas ha habido para generar, digamos, mecanismos de razón pública que nos permitan tener incidencia, en el caso de que esto les interese,
en ciertos debates públicos de relevancia en el mundo contemporáneo, ¿no? Por ejemplo, en México ahora está discutiéndose mucho en torno a una ley de memoria. Y bueno, hemos sabido, hay muchos casos de leyes de memoria que, digamos, pueden ser muy progresistas en la letra, pero el problema está en la aplicabilidad. Y yo creo que vale mucho la pena que pensemos en esas condiciones y requisitos de aplicabilidad, digamos, ¿no? Para poner un ejemplo de este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, pues bien, como ven ustedes, mis conclusiones están todavía muy incipientes, en work in progress, pero al menos estas son algunas de las líneas principales que puedo aportar a esta conversación el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y me gustaría escucharles. Muchas gracias. Bueno, querido Donovan, muchísimas gracias por esta conferencia. Yo les pediría a todos quienes están conectados que pudieran por prender sus cámaras para primero conocernos, porque vamos a compartir varias semanas, y también establecer un diálogo más cercano a pesar de las distancias geográficas en las que nos encontramos. En particular, si tuviera que resumir varias ideas de las que tú comentaste, quiero decir algo, pero no desde el lado, desde la vereda de la crítica, ¿no? Sino desde lo que debemos rescatar. Eh, la conferencia fue densa y eso se agradece porque en tiempos en los que muchas veces estamos acostumbrados, sobre todo en educación, a cuestiones muy laxas, muy de sentido común, muy triviales, se agradece ir más allá. Y sobre todo se agradece mucho trabajar entre medio de muchos otros puntos de análisis, cosas que están invertidas pero se vuelven interconectadas, etcétera, ¿no? Y me encantó este análisis que tú hacías y me remonté hace 15 años atrás cuando iba saliendo de un congreso grande que se hacía acá en la Universidad de Santiago de Chile, en el Instituto de Estudio Americano, y de repente paso por una sala y dice una profesora argentina en su ponencia, los derechos humanos son de la clase burguesa, y me quedo rondando eso acá en la cabeza mucho rato, porque pareciera que dentro de las ficciones occidentales, la democracia, los derechos humanos, son como una tecnología que no se cuestionan y todos tendríamos que caminar en esa dirección sin leer a contrapelo los significantes que ahí están. Entonces me encantó este análisis que tú planteabas, porque eso tiene un pragmatismo real, ¿no? Cuando tú dices, bueno, aquí no hay una preocupación real por los derechos humanos y eso está teñido por una cuestión liberal. Entonces yo traía eso a lo que yo investigo, que es la educación inclusiva, y pasa lo mismo, o sea, hay un discurso, pero no una pragmática que avale eso. Entonces me pareció muy interesante ese planteamiento. Bueno, los que quieran intervenir, les pedimos que con la opción levantar la mano del Zoom lo puedan hacer. Ya tenemos a Stephanie ahí que tiene su mano arriba. Stephanie, bienvenida, te escuchamos. Parece que se arrepintió Stephanie. Bueno, vamos a esperar unos minutos. No sé si alguien más de ustedes tiene alguna consulta, comentario para el profesor Donovan. Alejandro, adelante. Sí, gracias. Bueno, Donovan, como ya decía nuestro moderador, bastante denso, ¿no? lo que nos has planteado, ¿sí? O sea, resalta sobre otros espacios no menos buenos, pero cuya característica es que más bien, pues todo parece demasiado instantáneo, ¿no? O como fácil de meterse en la cabeza o de sacárselo, según uno quiera, ¿no? Entonces, bueno, sí, digamos que esa densidad a mí me puso a pensar en algunos trabajos que he realizado desde perspectivas que tienen una raíz Foucaultiana también, pero no necesariamente abundo en Foucault, eh, sino en términos nacidos desde él, como la gubernamentalidad, por ejemplo, pero llevados a otro nivel cuando esta gubernamentalidad se convierte en precaria o precarizada, es decir, estamos más allá del paradigma del estado de bienestar social, en donde se podía hablar quizá de errores, de omisiones,
respecto a la responsabilidad del gobierno, ¿no? De proteger el desarrollo, de proteger en términos de seguridad a la población, en términos de seguridad, de salud, etcétera, ¿no? Entonces, con esta gubernamentalidad precarizada, más bien lo que tenemos es un Estado basado en la inseguridad, ya no en la promesa de bienestar social, sino en una inseguridad que está regulada económicamente, políticamente, que a veces se da en términos de una negociación, como sabemos, históricamente inequitativa, ¿no? Entre el Estado y la población, pero que también aboga por mantener un nivel de inseguridad máximo hasta donde sea posible mantener el control y la regulación. Y eso se hace ya no en términos de errores o de omisiones, sino en términos de gubernamentalidad. Es la relación que se establece. Entonces, para no extenderme, a mí me hace mucho sentido esto que tú hablas del performance, ¿no? Porque para mí tiene mucho que ver, ¿no? O sea, yo te estaba oyendo, yo veía ese ejemplo que ponías en el Zócalo de cuando el 2010, y cómo ese performance construye de momento, ¿no? De manera instantánea, pero en ciertos términos también muy profunda, una especie de homogeneidad frente a la inseguridad, una especie de homogeneidad frente a lo que es la patria, la esperanza, ¿no? Una homogeneidad que no existe, ¿no? O sea, al contrario, cada uno de nosotros vive situaciones de incertidumbre de manera heterogénea, ¿no? Y ahí se sustentan nuestras subjetividades, ¿no? De quién parece estar peor, quién parece estar mejor, quién, entre comillas, es un privilegiado, quién, entre comillas, no lo es, ¿no? Vamos, yo quería dejarte como esos comentarios, ¿no? Porque fue lo que inmediatamente empecé a pensar cuando vi lo que tú nos proponías. Si te surge algún comentario al respecto, pues gracias, ¿no? Cedo la palabra. Si les parece, contamos unas 2, 3 rondas de comentarios y hago una reflexión. ¿Parece bien? Perfecto, con todo gusto. Vamos entonces con Armando Arboleda. Armando, adelante. Muy buenas noches a todos. Les hablo desde Colombia, específicamente de Buenaventura, el puerto. Escuchando muy atento a Donovan, y primero muchas gracias por el espacio. Yo trabajo directamente con la Universidad del Valle, acá en Colombia, y tenemos unos campos de investigación, y entre ellos también hacemos investigación sobre el orden del discurso. Escuchando a Donovan y mirando todas estas posturas, pues uno entra en esas reflexiones frente a la verdad y lo que se está diciendo en Colombia, la posverdad. Les decía al inicio que estoy en Buenaventura, en el puerto. Acá se está pensando en estrategias de paz con grupos sin ideología, con grupos al margen de la ley, pero entonces lo que nosotros los ciudadanos encontramos son formas de presentar esas verdades y cómo se legitiman desde los organismos que representan al Estado, pero también cómo las organizaciones de base empiezan a replicar unos discursos, una forma de estructurar el lenguaje para significar eso que se está viviendo, pero inmerso queda, digamos, toda una población que se encuentra inerme frente a los desarrollos de estas bandas con el poder con el que logran de alguna manera sembrar todo un carnaval de terror. Escuchando a Donovan, entraba en esas reflexiones de pensar, bueno, y
y qué decimos nosotros desde el mundo académico y cuáles son, digamos, los acercamientos que podemos hacer para llevar a que una comunidad entre en reflexión y sobre todo para que se propugne por investigaciones sociales de cara a mejorar estas cosas. La verdad es que es muy interesante la apuesta. Estoy encantado de estar aquí y simplemente quería saludarlos a todos y decirles que estamos construyendo patria. Mil abrazos. Muchísimas gracias, Armando, por tus saludos, por tus comentarios. Donovan, ¿te parece si le damos pase a Blanca y luego tú respondes a las preguntas? Blanca, adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Gusto en saludarles y de conocerles por este medio. Quiero comentarles que acá en Guatemala también nosotros tenemos una reflexión muy grande en cuanto a que como sociedad hemos sido atropellados por muchos años y que desde la firma de la paz en 1996, tras una guerra por más de 30 años entre el ejército de Guatemala y la guerrilla, en donde se dieron violaciones a los derechos humanos de una forma tan, no solo tan violenta, sino tan descarada, en donde pues son secreto a voces en la población, que se han hecho presentaciones de evidencias claras y como tú decías, Donovan, pues el Estado muchas veces puede darle tratamiento a estos casos, pero no puede solucionarlos todos al mismo tiempo por ese gasto que le representa y que hasta la fecha quiero comentarles que un solo caso de estos ha sido declarado en donde han reconocido que el ejército de Guatemala ha sido culpable. Uno de miles. Ha habido informes en donde se han presentado testimonios de más de 200,000 personas, en donde se ha indicado, ¿qué les digo? 52,000 víctimas, en donde familiares de esas víctimas presentan pruebas, en donde se han encontrado archivos, ¿qué les digo? Sitios físicos, en bodegas de instituciones de gobierno, en donde no se puede decir que no haya evidencia. Sin embargo, esta misma información, como tú decías, Donovan, ha venido como a crear formas en la sociedad guatemalteca en la que nosotros conformemos grupos y al mismo tiempo presentemos estas pruebas, pero lo único que hacemos es nada más llamar la atención por un momento. Porque estas mismas pruebas se han venido como jugando determinados roles que solo sirven para informar, nada más, no sirven para solucionar ni para calmar el dolor de todos estos familiares de estas víctimas, y que entre ellos me cuento yo me sumo a ello, porque tuve un hermano que fue desaparecido, ¿verdad? Por ser parte de un grupo de personas que los creían como grupos de inteligencia para la guerrilla y que no podía nadie como reflexionar porque se consideraba revolucionario, se consideraba como una persona eh, eh, de mucho cuidado, ¿verdad? Y al mismo tiempo como un estorbo o una piedra en el camino para el trabajo que venía haciendo el gobierno en ese entonces. Por lo tanto, les digo, para nosotros acá en Guatemala, vemos que todos los días se conmemora el día de la firma de la paz, se conmemora el día de acá, el día de allá, pero todo sigue igual. No pasa nada. Primero se mueren los únicos sobrevivientes que son culpables, ¿verdad? O están en su casa resguardados con lujos, o bien en su casa con sus familiares,
mientras que las víctimas están en extrema pobreza, víctimas que todavía arrastran esos problemas porque siguen siendo perseguidos y que al mismo tiempo pues todavía se vive en una represión. Entonces, es por ello que me dejó una gran reflexión y al mismo tiempo un gran sentimiento este análisis que tú acabas de hacer, Donovan, porque prácticamente nosotros seguimos en esa gran verdad que está camuflajeada de mentiras en cuanto a ese tratamiento político que se le ha venido dando en mi país. Solamente muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Si quieren, contesto hago una intervención en relación a estas 3 participaciones y vamos a las otras que han levantado la mano. Con mucho Muchísimas gusto. Esto que me comentan me parece súper valioso, súper importante, ¿no? Bueno, primero en relación a lo que planteaba Alejandro, ¿no? Sobre la gubernamentalidad y la violencia en América Latina. Claro, yo estoy pensando en México, pero digamos, los casos con los que estoy más familiarizado en algún sentido han sido Argentina y Colombia, ¿no? Me interesa acercarme al caso en Guatemala, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante pensar cómo está, digamos, estando en México, pensar la regionalidad de Centroamérica me parece a mí fundamental, ¿no? Así es que pues hay que articularnos. Yo he tenido mucha inquietud en hacer un análisis del proceso a Ríos Montt. De hecho, cuando esto estaba ocurriendo, yo tenía ganas como de ir para allá y entrevistar gente, porque por ahí tengo como un trabajo, ¿no? En relación voy a apagar un momento mi cámara, perdón. Un trabajo en relación a testimonios orales, a activismos sociales, que si quieren después a través de Aldo les puedo mandar mi libro, que es un libro de crónicas y de entrevistas a movimientos sociales en México sobre todo, para que vean como de qué manera he trabajado con historia oral y siempre con la búsqueda de vincularme con los activismos que han procurado tener incidencia de alguna manera, aunque no sea por una vía institucional, que han generado sus propias prácticas de recuperación del tejido social, ¿no? Podríamos decir. Entonces, esto que dice Alejandro es muy importante porque al menos en México, creo, ha habido 2 maneras de pensar la violencia, ¿no? Una desde ella misma, digamos, como la violencia desde la violencia, en sus efectos desastrosos, en su manera de destruir el tejido social, ¿no? Y ahí puedo pensar sobre todo en autoras como Sayek Valencia, Iliana Diegues, que han trabajado muy largamente en toda esta cuestión, pero también ha habido ejercicios de explicar la violencia no en sus propios términos, sino a través de los mecanismos económicos que facilitan. Por ejemplo, ¿no? Lo que México y Colombia comparten desde los 90s ha sido sobre todo el hecho de que allí donde hay más militarización, con todo lo que esto implica, de pronto como que se vuelve un territorio próspero para los negocios, ¿no? En un modelo de racionalidad neoliberal. Entonces, como que de alguna forma la guerra contra las drogas, como ha dicho Mary Pound, no recuerdo ahorita su apellido, Down o algo por el estilo, la guerra contra las drogas se ha convertido en un ariete como para, digamos, crear un terreno fértil y próspero para la inversión extranjera y la especulación del capital financiero, ¿no? Global. Entonces, digamos que hay estas formas de pensar. Las 2 me parecen relevantes, ¿no? Y en ese tenor, ¿no? Digamos que enlazando estas cuestiones, creo que es importante volver a reconsiderar la cuestión de la gubernamentalidad, en la que Foucault había pensado era sobre todo como una gubernamentalidad muy post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como el Congreso Walter Lippmann, como digamos toda esta formación del ordoliberalismo alemán y luego la Escuela de Chicago sobre todo, ¿no? Que ha abordado como largamente esta problemática, ¿no? Tal vez hoy en día, además de los mecanismos de la deuda, como han dicho Lazzarato, como ha dicho Verónica Gago, también se hace necesario pensar esta otra forma de vinculación entre violencia
y racionalidad económica, que yo creo que es fundamental y es explicativa también como de la erosión del tejido social en nuestras regiones, ¿no? En ese sentido, creo yo que en relación a lo que ha dicho Armando, ¿no? A mí me encantaría, por ejemplo, leer los trabajos que han hecho en la Universidad del Valle, ¿no? A mí me encantaría ver cómo han pensado ustedes esta problemática, ¿no? En relación a pues la manera en que estos discursos se producen y reproducen, ¿no? Yo recuerdo que una de las cosas que a mí más me asombraron de mi viaje a Colombia es que, por ejemplo, en Medellín existe esta cooperativa en donde hay ex guerrilleros y ex paramilitares, ¿no? Desmovilizados que trabajan y es como una cooperativa de café, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces a mí me parece, o sea, si a mí me preguntan cómo yo me imagino de alguna manera como la justicia restaurativa, eso me parece un ejemplo súper, súper interesante, ¿no? En donde se empieza a reconstruir este tejido social desde los desmovilizados, ¿no? Claro, con sus bemoles, o sea, nada es perfecto, ¿no? Siempre hay que atender a las contingencias y a las problemáticas, pero digamos, esto me parece como muy importante, ¿no? Esta gestión del conflicto como en un escenario, digamos, idealmente posconflicto, aunque sabemos que estas cosas nos han acabado por completo, ¿no? Y pues en el caso de Blanca, pues como yo les decía, ¿no? A mí, yo invité a FAMDEWA a un evento, a esta organización de familiares de desaparecidos que han sido muy importantes, que han creado como casos muy importantes, ¿no? De acompañamiento en Guatemala, ¿no? Pero por desgracia no lo pudimos concretar y bueno, que sepan que ha habido un poquito el esfuerzo, ¿no? Luego por situaciones y agendas no es posible, pero sí, desde estos ámbitos de investigación y de estos ámbitos académicos podemos tejer redes y articular como procesos y proyectos, pues adelante, por mí más que feliz de participar y de escucharles, sobre todo de todas sus experiencias, ¿no? Entonces, bueno. Muchísimas gracias, Donovan. Espérame. Stephanie preguntaba si podíamos compartir tu correo aquí en el chat. ¿Lo puedo compartir? Sí, claro que Con sí, gusto. con Ya, todo gusto. súper. Ahí lo acabo de compartir el correo de Donovan en el chat para que todos lo puedan recibir y recordarles que ya hemos compartido en 2 ocasiones el link para el formulario de asistencia para que no se queden sin completarlo, por favor, ¿ya? Cristina, te escuchamos. Hola, buenas noches. Un gusto saludarles. Desde El Salvador les saludo y creo que aprovecho también para mencionar que en El Salvador nos unimos a esa trágica forma de desarrollo que tenemos en Latinoamérica. Creo que desde la vista de los medios de comunicación también en el manejo de la tecnología, de la posverdad, nos está afectando mucho en general a todas las sociedades. El asunto es hasta qué nivel nosotros podemos llegar a comprender que y tenemos que regresar a la parte humana en el análisis, en la participación, en el aula, sobre todo. Ahora, cuando nos enfrentamos también a un proceso naciente de una ruptura democrática, ponemos en riesgo muchísimo la justicia para lo que está sucediendo y para lo que viene. El Salvador, como otros hermanos centroamericanos y latinoamericanos, nuestra historia ha estado marcada por desapariciones forzadas. Seguimos con los casos, seguimos también hablando de amnistía, pero llega a ser quizás un poco utópico pensar que sí se va a alcanzar algo. Pasan las décadas y dejamos olvidadas a las víctimas y a las familias de las víctimas. Y cuando ya los victimarios tienen acceso a la justicia, lamentablemente mueren pronto, son liberados pronto, etc. Y eso es una de las cuestiones que creo que no permite
que Latinoamérica sane completamente. Ahora, la influencia de los medios de comunicación también influye en la ruptura de estos mismos sistemas democráticos. Cuando alguien controla el discurso y controla el lenguaje con el que se transmite dicha información, nos viene a afectar de tal manera que se crea una nueva verdad sobre cadáveres de personas, sobre el cadáver de la historia igualmente. Y creo que estos espacios en los que podemos dialogar, en los que podemos conversar, y no tanto como poner el dedo en la llaga, sino tratar de encontrar una forma en que la academia pueda aportar a que las sociedades mejoren y a que las personas puedan tener acceso a la justicia, previendo en algún caso de que le ha sucedido a alguien, pero no estamos exentos de que nos pueda suceder a nosotros. Solamente mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina, por tu intervención. Stephanie, ahora sí. Stephanie, ¿estás por ahí? Bueno, no sé, Donovan, parece que Stephanie tiene alguna dificultad, no sé cuál es tu comentario frente a lo que Cristina nos comparte. Claro. Bueno, esto de los medios de comunicación, ¿no? Que ha sonado muy fuerte. A mí algo que me ha impresionado mucho es el impacto y el poder real que tienen efectivamente los medios en Colombia y en Brasil, que me parece abrumador. Yo no sé cómo sea el caso en Chile, ¿no? En México, en la actual administración ha tenido un papel matizado, pero claramente, digamos, como encontrado con, digamos, el partido político en el gobierno, que es, digamos, la izquierda electoral, Sí. ¿no? Entonces ha habido como roces, pero al mismo tiempo, en fin, efectos interesantes, ¿no? Esto, lo que me llamó mucho la atención fue el punto que mencionaba Cristina, ¿no? En relación a que los medios tienden a tener un control sobre el poder político, sobre el discurso, perdón, un control político sobre el discurso. Yo estoy de acuerdo, es verdad, pero al mismo tiempo siempre me parece que hay otras estrategias que podemos usar, además de, digamos, los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Que conducen como el consenso, el falso consenso en la sociedad, ¿no? En México hemos tenido, por ejemplo, la experiencia de, así como están los medios, digamos, oficiales, los medios más con mayor capital, ¿no? Como y TV Azteca, el duopolio en México, ¿no? También ha habido esfuerzos bien interesantes de periodistas de conformar colectivas y conformar como grupos cooperativos, como dos casos se me ocurren que me parecen súper importantes. El primero es periodistas de a pie, que periodistas como Marcela Turati, Daniela Rea, Daniela Pastrana, digamos, Lidiet Carrión, en fin, como que han creado toda una manera de construir narrativa en torno a la guerra del narco, pero centrada en volver a reconstruir la dignidad, dignificar a las personas que en los medios de comunicación hegemónicos pues suelen ser cosificadas, ¿no? Suelen ser solamente como un número en una estadística letal, como bien ha dicho Cristina, con una imagen que me conmueve mucho, ¿no? O sea, construyendo una falsa legitimidad sobre cadáveres. Es verdad, o sea, tal cual, ¿no? Pero al mismo tiempo están estos otros ejercicios, ¿no? Que frente a la violencia extrema también producen una narrativa alternativa que está centrada en dotar rostro. Hay un libro bellísimo de la poeta mexicana Diana del Ángel que se llama Procesos de la Noche. Si ustedes lo pueden leer, léanlo. Es una joya, es una maravilla. Seguramente se han enterado del terrible caso de Ayotzinapa, en donde, bueno, desaparecen a 43 estudiantes de una normal rural y al mismo tiempo desollan el rostro de uno mientras estaba vivo. O sea, un nivel de brutalidad inconcebible. Lo que hace Diana del Ángel como poeta es crear una crónica del acompañamiento que ella hizo de la familia de Julio César Mondragón, que fue este estudiante, y digamos que a través de su relato, a través de la narrativa y a través de los testimonios de sus familiares, amigos, seres queridos, reconstruye un rostro narrativo, ¿no?
algo que en México han llamado justicia narrativa. No sé si esta sea una idea que compartan en sus países, ¿no? También ahí, en ese sentido, Carlos Álvarez, el cronista colombiano, me parece como súper importante en este libro que se llama La guerra que perdimos, que en el fondo toda guerra es una guerra que hemos perdido, ¿no? A mí me sigue pareciendo también muy importante en esta manera de construir relato, ¿no? Que pone a las víctimas en el centro. Y yo creo que esa es una buena manera como de construir una narrativa alternativa, ¿no? A la cosificación hegemónica de los medios de comunicación. Ajá. Eso podría decir. Y bueno, yo en mi libro El color de la tierra también he intentado hacer un poquito de eso, ¿no? Ya se los compartiré. Blanca, contigo cerramos. Muchas gracias. Pues yo quería sumar un poquito a lo que decía Cristina. También en Guatemala ha habido una persecución a los intelectuales Sí. y en todo caso con la Universidad de San Carlos de Guatemala como la única universidad estatal del país y que ha sido la única que se ha manifestado Sí. en todo sentido ante las crueldades de las administraciones de gobierno y ante todos los vejámenes que ha sufrido la sociedad guatemalteca. Entonces, cualquiera que escribiera algo, cualquier medio de comunicación, era silenciado a través de la muerte. Claro. Habían, les digo, emisoras de radio, en donde pues se daban aquellos famosos escuadrones de la muerte en la época de la guerra, y entonces incurrían en las instalaciones de emisoras y pues los ametrallaban. Estaban al aire y eran silenciados de esta manera. En Guatemala, cuando se dio la firma de la paz, se le solicitó a la Iglesia Católica que por medio de sacerdotes pudieran hacer un llamado a la sociedad y que pudieran dar testimonios a aquellas personas que habían sido atropelladas por este tipo de vejámenes del ejército. Y todos aquellos sacerdotes que comenzaron a hacer aquellas bitácoras, comenzaron a llenar información de todos estos, de todas estas anécdotas que contaban los familiares. Muchos de ellos fueron asesinados. Tal es el caso de Monseñor Gerardi, cuando iba a hacer entrega del libro Guatemala Nunca Más, y que pues esto se hizo de manera internacional, y que si alguno de ustedes tiene la oportunidad de leer, no hay persona que no pueda llorar desde el inicio en la lectura de este libro. Cuando uno se suma al dolor ajeno y cuando uno puede imaginar todas estas torturas tan crueles que pudieron hacerle a muchos hermanos guatemaltecos e incluso de otros países, uno quizá puede adentrarse y puede tal vez sentir un poco de sensibilidad y de empatía con el dolor ajeno. Yo soy profesora de la Universidad de San Carlos y he hecho mucho trabajo en cuanto al ejercicio profesional supervisado, y cuando me ha tocado que viajar al interior del país y he tenido acercamiento con alguno de ellos y me han contado sobre sus historias, y he llegado a algunas iglesias en lugares recónditos de Guatemala, en el caso de Occidente o en el altiplano. Hay un departamento de Guatemala que fue masacrado y que le llaman el Triángulo Ixil en el Quiché. Y quiero comentarles que acá, por ejemplo, dentro de estas anécdotas crueles, hubo momentos en el que separaban a las mujeres, madres, a niños y a personas de la tercera edad, y para no gastar balas, los metían a las iglesias y allí pues les tiraban bombas molotov, ya sea granadas, y les cerraban las puertas. En algunas oportunidades, cuando estas iglesias eran como ranchos de paja, pues ellos eran quemados adentro. En otras oportunidades,
los hombres se quedaban afuera y primero los ponían a hacer unas grandes fosas y posteriormente pues les pegaban un tiro y así tal vez si no morían en ese tiro pues terminaban muriendo porque los enterraban vivos. Entonces al morir pues obviamente ellos caían a la fosa, ya solo la rellenaban, ya no tenían ni siquiera que hacer ellos una fosa para enterrar los cadáveres. Y en otros casos cuando era una orden de tierra arrasada, que significaba que nadie quedaba vivo, agarraban a los bebés y les somataban el cráneo en las columnas de los ranchos. Y esto lo hacían frente a sus padres. A las mujeres embarazadas, a veces las hacían parir a patadas. Y entonces son, ¿qué les digo? Cuestiones que muchas veces cuando uno las tiene que repetir, son muy, muy, muy dolorosas, ¿verdad? Porque pues son reales y que muchas veces se tienen que disfrazar y que los medios de comunicación en Guatemala esto no lo cuentan en las escuelas, esto no lo dicen los profesores en los institutos, esto muchas veces uno lo puede leer nada más en la universidad estatal. Esto nada más se puede volver un tema crítico a través del análisis que se puede hacer en cursos de historia. Pero que se pueda promocionar, que se pueda viralizar e incluso hasta en las redes sociales, cuando se conmemora algo al respecto, pues no es muy solicitado. Entonces, hasta ahí nosotros podemos ver que realmente los medios de comunicación también juegan un papel muy importante, pero que al mismo tiempo muchas veces no se prestan a ello por miedo a que sean censurados, que sean perseguidos o que sean desaparecidos, que sean un número más para todas estas víctimas que siguen en la impunidad. Solamente. Claro. No, pues muchas gracias más bien por compartir esto y lamento que en Guatemala y en todos nuestros países tengamos estas experiencias y esto se tenga que contar, porque por supuesto que es sumamente doloroso y es necesario poder generar estas maneras, espacios de escucha y esas cuestiones. Me dejaste pensando mucho en la cuestión, lo importante que es la representación, ¿no? Lo importante que es la manera de presentar justamente estos acontecimientos, ¿no? Que digamos, está bien vinculado con este problema que les mencionaba al hablar de Forensic Architecture, ¿no? Que es la manera en que yo creo que si ellos han logrado tener como un impacto ha sido en buena parte por las estrategias que han usado para representar, como para romper el dique. Es decir, que teniendo un contenido altamente político como el que tienen, al mismo tiempo se tiene lugar sobre todo en espacios culturales, en espacios de museos, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que sería interesante ver por qué si funciona esa estrategia y, digamos, no otras más directas, ¿no? Pienso también en documentales, ¿no? Pienso, hablando de Guatemala, pues esta maravillosa película, a mí me pareció que es Nuestras Madres, ¿no? Una película como de hace unos 2 años que salió, en fin, digamos como, me parece que es importante pensar de qué manera podemos socializar los materiales de nuestras investigaciones para crear narrativa, para crear visualización, para crear mecanismos en donde la recepción tal vez pueda ser, digamos, más eficaz, más vehiculable, ¿no? Eso me deja pensando mucho como lo que planteas. Entonces, pues yo más bien, pues nuevamente, ¿no? También quiero agradecerles como este espacio de intercambio, este espacio de escucha mutua. Me interesaba mucho poder entrar en diálogo con los trabajos que ustedes están llevando a cabo y, bueno, no sé, también pues procurar estar en contacto aquí a través de Aldo, seguramente lo estaremos. También si ustedes gustan escribirme y no sé, algo se nos ocurrirá que hacer. Ahora estoy pensando en cosas con colegas también en Ecuador, en fin, digamos como
hay mucha necesidad. Aunque yo soy filósofo, como han visto, pues mucho de lo que me interesa es generar como redes interdisciplinarias, ¿no? De investigación y con miras a proyectos de aplicación que yo creo que son muy relevantes para todos los debates que tenemos. Es decir, hacer viable la pregunta del cómo sí. Ya sabemos cómo no están funcionando las cosas, ¿no? ¿Cómo sí pueden funcionar? Eso es un poquito como la pregunta pragmática con la que me gustaría cerrar mi conversación y dejárselas a ustedes como un buscapiés, como decimos en México, como algo que genere, digamos, como reflexión de parte de ustedes. Y pues bueno, muchísimas gracias por el diálogo y muchísimas gracias por todas sus intervenciones, todas ellas muy profundas y muy interesantes. Y muchas gracias a Aldo también por la creación de este espacio. Les agradezco muchísimo. Bueno, Donovan, te agradecemos todos a ti. Hay varios comentarios agradeciendo el espacio, la escucha, lo que tú nos compartiste, así que yo creo que el propósito quedó más que cumplido. Te vuelvo a reiterar a nombre del CELEI y en particular de nuestro programa de postdoctorado, que tú nos hayas acompañado, y la idea de esta escuela era justamente aglutinar otros temas que a lo mejor tienen muchas conexiones con lo que llamamos inclusión, pero no son tan evidentes para el mundo de la pedagogía habitualmente, ¿no? Así que bueno, les agradezco a nombre del CELEI y nos encontramos el miércoles 24 a las 18 horas de Chile en la conferencia Lexicón para una educación inclusiva. Bueno, que pasen una feliz noche, Aldo, cuídense Aldo, mucho, dígame. dijiste es miércoles 24, pero eso fue ayer. Ay, perdón, estoy pensando, miércoles 31 de Ok, mayo, ok, ahí sí, gracias. sí, gracias Guillermo, gracias por, Con gusto. ya. Entonces, corrijo, nos vemos el próximo miércoles 31 de mayo a las 18 horas, le vamos a enviar el enlace en la conferencia Lexicón para una educación inclusiva. Cuídense y pasen una feliz tarde, noche.